Vamos a conocer la experiencia de transformación digital en Tenaris, compañía líder mundial en la producción de tubos de acero sin costura para la industria del petróleo. Tenaris produce, además, tubos de acero con costura, provee servicios para la industria de la energía y otras aplicaciones energéticas. Nos va a acompañar Alejandro Lamartín, Chief Digital and Information Officer. Alejandro es ingeniero industrial egresado del Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Obtuvo un Master of Science en Administración del MIT en 1998 y comenzó como joven profesional en Siderca y se convirtió en uno de los actores claves para Tenaris a partir de adquisiciones y reorganización global. En 2002 se convirtió en el primer responsable de Supply Chain en Tenaris, coordinando a más de 1.000 empleados en todo el mundo, redefiniendo procesos, roles y responsabilidades de toda la organización. A partir de ese momento, a la edad de 37 años, se convirtió en miembro del Comité Ejecutivo de Tenaris. Hoy lo va a acompañar como moderador en este panel Diógenes Pérez Otero, quien es ingeniero graduado de la Universidad Austral y profesor invitado de la materia Optimización en la Maestría de Gestión de Operaciones. Actualmente también se desempeña como especialista en estrategia en el área de IT en Tenaris. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Estamos con ganas, con fuerzas en este proceso de transformación digital, Industria 4.0. Yo no les voy a hablar detalles de robots, porque creo que ya tuvieron en la presentación anterior un poco más de detalle, sino que nos pidieron hablar un poco sobre nuestro proceso de transformación digital en Tenaris. Supongo que todos conocen Tenaris, si bien estamos muy cerca de acá, tenemos una base en Campana. Tenaris es líder mundial en la producción y comercialización de tubos para la industria, principalmente de oil and gas, pero también estamos en distintos segmentos de la industria que usan tubos. Con lo cual, tenemos este gran desafío de usar todos los elementos de disposición de la tecnología actual para poder manejar mejor una empresa que está basada en más de 30 países en el mundo, que tiene una operación de más de 10 billones de dólares y tiene que llegar con cada tubo producido en las distintas plantas en el mundo, llegar a distintos clientes con convergencia de distintas plantas para cada cliente. Este es nuestro gran desafío y teníamos que ver qué nos trae la transformación digital, qué nos trae las últimas tecnologías que podemos usar para realmente mejorar nuestra gestión. Si vamos a nuestro camino en la transformación digital, quizás es difícil plantearlo desde una forma amplia. La propuesta es plantearles nuestros frentes de digitalización, que nosotros los dividimos en 4. Prácticamente tenemos el frente industrial y toda la relación entre IT, OT, la operación en las plantas, la ciberseguridad industrial, todo lo que conlleva a la producción de nuestro producto, de los tubos. Después tenemos un frente comercial y supply chain, que es toda la logística de llevar nuestros productos hacia el cliente final y cómo ayudamos en el transporte y cómo ayudamos también en la interacción con los clientes. Después tenemos todo el resto, cómo ayudamos para mejorar los procesos en cada instancia, en cada área funcional, desde recursos humanos, administración, R&D, cómo ayudamos a esa parte a integrarse al contexto general y a la gestión de Tenaris y sobre todo cómo ayudamos
en la experiencia de los empleados, o sea, cómo simplificamos la experiencia de los empleados. Esos son los contextos que tienen que ver con el negocio, con lo que hacemos y con lo que queremos que sea la empresa. Y después nosotros agregamos un cuarto track, que es el track de cómo lo hacemos desde el IT, qué infraestructura tomamos de referencia para ser eficientes, para tener un delivery eficiente como el IT en todo Tenaris. Para cada uno de los elementos, los 4 tracks que les cuento, trajimos algunos ejemplos para poder representar nuestra experiencia en la transformación digital. En el área industrial vamos a empezar con el tema de Tracking y Traceability, Internet of Things, que son ejemplos más cercanos a lo que estuvieron viendo de Industria 4.0 y a lo que tiene que ver con este congreso y tienen que ver más con la parte física. Sobre estos ejemplos, les quería representar en una forma muy sencilla en lo que es un piso de planta, donde tenemos identificados distintos elementos que fueron marcando nuestra transformación digital. Ahí, si ven, hay arriba, en el centro, una huella digital. La huella digital, cuando empezamos nosotros en el proceso, no existía. Nosotros primero lo tomamos como una huella digital interna, o sea, poder hacer el tracking de cada tubo en cada uno de los procesos, y simplemente lo iniciamos hace más de 5 años para que no se mezclaran los tubos en la planta. Este elemento que en el pasado se hacía marcando, cada operario marcaba los tubos en forma manual y en función de eso seguíamos en forma visual a cada tubo, obviamente no era eficiente y decidimos ir por ese mecanismo. Ahora, cuando generamos este mecanismo empezamos a ver qué podíamos obtener a partir de eso y empezamos a identificar también cada máquina con una huella digital y el vínculo de máquina con tubo, con cada uno con su huella digital. ¿Y qué se logra con esto? Poder tener una plataforma de datos que integramos en la nube, en la cual podemos seguir la vida de cada tubo desde el inicio hasta el final del proceso, siguiendo todos los controles de calidad, siguiendo exactamente qué le pasa a cada tubo en cada momento. Y esto, obviamente, además de evitar que se pierdan los tubos o se mezclen los tubos, nos da una confiabilidad en la calidad de datos y en la calidad del tubo muy superior al resto del mercado, al resto de la competencia. Además que nos genera una base de datos fundamental para los data scientists para poder hacer una evaluación mejor del proceso, porque sabiendo a dónde el tubo puede tener un defecto, dónde se generan los defectos, podemos entender el vínculo entre la acería, el proceso de acería, el proceso de laminación, el proceso de tratamiento térmico, el proceso de finishing, que hasta ahora eran silos que cada uno manejaba sus propias propiedades. Podíamos seguir, en algún caso, las propiedades por colada, pero ahora podemos seguir las propiedades de cada componente. Cada tubo empieza a tener su propia identidad. Esto, a su vez, lo combinamos con un sistema de programación online. Nosotros en el pasado manejábamos la programación de cada turno, cada día, con un sistema en el cual programábamos y al día siguiente producíamos. Entonces podíamos básicamente definir lo que tenía que hacer el día siguiente, ni siquiera el turno siguiente. Muchas cosas pasan en el piso de trabajo durante el día, con lo cual la gente de producción, en definitiva,
lo tenía al programa como referencia, pero operaba de acuerdo a los problemas o las circunstancias que pasaban durante el día. Con lo cual no había una relación directa, una optimización real desde lo que hacía el equipo de programación a lo que era la realidad productiva. Esto lo cambiamos y generamos el vínculo entre lo que es el MES y el sistema de programación con el nivel 2 de automación y logramos tener feedback real time de lo que estaba pasando en el programa y optimizar el programa en real time. Con lo cual, teniendo toda la información de lo producido y lo que pasa en cada momento, temas de mantenimiento en forma instantánea, reprogramamos y con lo cual ya la gente de producción no tiene ninguna excusa para cambiar el programa, adhiere 100% al programa y se logra un control y una eficiencia mucho mayor. A esto lo vinculamos con la visión y la correlación directa entre la ubicación, obviamente las máquinas tienen su huella digital, la posición física dentro de la planta también la empezamos a identificar digitalmente, con lo cual sabemos en cada momento dónde está cada tubo y esto facilita muchísimo la programación también, porque de acuerdo al... Ustedes saben, los tubos, hay tubos que pesan más de 1 tonelada. Si la ubicación se pone tubo sobre tubo, para mover a los tubos, para lograr cumplir con el programa, es todo un proceso. A veces se pasaban horas buscando los tubos. Todo ese proceso se automatizó y ahora hay una relación física clarísima de dónde está cada tubo, dónde buscarlo y cómo está optimizado mediante algoritmos de optimización para que los movimientos también estén optimizados. Así que eso, in a nutshell, es la experiencia que hemos tenido en el proceso de transformación digital industrial, además de todo lo que agrega automación, la robótica y demás, que está incluida en cada línea de trabajo. Esto lo que les cuento es la capa de integración que hay entre tubo, proceso y máquina. Entonces, esto que le comentaba de tracking y traceability, en definitiva, nos permite dar una integridad de calidad mucho mayor. No era el elemento por el cual empezamos a hacerlo, pero nos da un elemento en la gestión interna de muchísima mayor precisión y nos da los datos para una permanente mejora de proceso. Otro ejemplo de elementos que hacemos dentro de la industria 4.0 y el Internet de las cosas, uno de los temas que nosotros teníamos es cómo medir o cómo poder captar todos los datos en tiempo real. Hay lugares de medición de electricidad, de medición de aceite, de medición de gas, en los cuales nosotros no teníamos acceso con Wi-Fi o con un elemento de networking. Logramos vincular mediante sensores y mediante distintos mecanismos de comunicación, logramos captar la información de pocos datos, pero los datos esenciales de nivel o de consumo, que nos permiten terminar de integrar en un tablero en tiempo real, por ejemplo, el consumo de energía, que esto nos permite identificar en tiempo real también, en definitiva, el consumo de carbono que tiene la planta. Estas implementaciones son de bajo costo y de rápida implementación, y logramos de alguna forma iluminar, como decimos nosotros, toda el área industrial, aún en zonas que, porque eran plantas viejas o porque eran plantas donde no habíamos llegado con el networking completo, logramos terminar de iluminar y completar el paquete que nos da la información precisa de consumo
de toda la planta. Empezamos definiendo cuáles eran los sensores, después definimos los distintos medios de transferencia de esta información con Sigfox, LoRaWAN, 4G, distintas formas de poder, en función de las características del espacio, empiecen que son muchas veces espacios cerrados, metálicos, con difícil transmisión de datos, y lo hemos podido hacer. Y en general lo que hemos comprobado es que cada proveedor venía con su propia red de implementación que implicaba una suscripción y un pedido de los datos para integrarlos con nuestros propios datos. Y pasamos de eso a una forma de integración. Generamos nuestra propia plataforma de datos en la nube, en la cual todos los sensores que habíamos diseñado los estamos subiendo a nuestra propia plataforma de datos. De esta forma nos independizamos de los proveedores y podemos tener en forma integral, en tiempo real, cuando lo necesitamos, y poder crecer a partir de ahí un desarrollo propio. Y esto después, obviamente, le damos visualización y lo podemos usar para distintos paneles de control. En comercial y supply chain, ¿qué es lo que hicimos? En el 2018, previo a la pandemia, aparecieron las primeras publicaciones de la potencialidad que tiene la transformación digital en el mundo del oil and gas o el mundo de la energía. En ese momento se hablaba de esta potencialidad de 150 billones de dólares de negocios potenciales para las compañías de servicio y las compañías vinculadas con los suministros en las industrias petroleras. Pasó la pandemia y demás, y ahora estamos viendo con mucho mayor fuerza la generación de respuestas de las compañías de servicio y de algunas empresas de suministros de productos vinculados con esta industria. Obviamente, cuando nosotros veíamos esta torta de a dónde están las potencialidades, nos interesaba mucho lo que es el well CAPEX, que es la construcción del pozo, y el área de producción, que es donde nosotros suministramos también nuestro tubing de conducción para el uso petrolero. Mirando este panorama, dijimos en qué espacio podemos jugar nosotros. El primer vínculo lo tuvimos con lo que nosotros denominamos Rig Direct. Nosotros tenemos un modelo de negocio que muy diferente a la provisión en general de acero o de productos tubulares en la industria, en la cual en lugar de trabajar a través de distribuidores, trabajamos directos con el cliente. Y además de trabajar directos con el cliente, le decimos, te dejamos el material just in time en el momento que vas a consumir el tubo. O sea, nosotros nos hacemos cargo del inventario. Entonces, cuando teníamos que diseñar una solución digital en la relación con nuestros clientes, dijimos, en lugar de hacer algo masivo, un portal genérico, un marketplace genérico, para que alguien pueda entrar y comprar en spot un producto nuestro, enriquezcamos la relación que ya tenemos con el cliente. Y de ahí surgió el esquema de Rig Direct Portal, en el cual todas las transacciones administrativas con el cliente están potenciadas por este portal, en el cual el cliente mismo pone su orden, y a partir de ahí todo el seguimiento del material, el seguimiento de los documentos, el seguimiento de la factura. Imaginen que una factura de tubería está a los cientos de miles de dólares o más de $1 millón, con lo cual todo el proceso administrativo de una petrolera que tiene que comprar los tubos y los necesita disponibles, tiene un proceso burocrático de firmas y de procesamiento
muy grande. Entonces tuvimos que digitalizar todo ese procesamiento, incluso muchas veces las facturas llegaban desde nuestro centro, que es en México, por ejemplo, iba a Estados Unidos. El cliente en Estados Unidos lo llevaba a su shared service en Indonesia, lo procesaba en Indonesia. Todo este esquema llevaba alrededor de 25 días entre el momento que se despachó el camión al momento en el que aceptaban la factura. No es el pago, aceptar la factura. 25 días tardaban. Este proceso nos llevó a pasar de estos 25 días a de 3 a 5 días. Con lo cual, no solo dinamizamos la gestión, la relación con el cliente, sino que además achicamos fuertemente el working capital para la compañía. Siendo que esto hoy es más del 80% de nuestro negocio en Estados Unidos, el impacto económico era enorme. Ahora, ahí surge una componente adicional, que lo ven de nuevo, la huella digital, en ese punto, en el cual encontramos que para lo que nosotros hicimos, la huella digital de cada tubo que logramos en el proceso industrial, era muy importante en dos aspectos adicionales que no habíamos pensado originariamente. Uno es cómo manejamos logísticamente a cada tubo en el proceso de llegada al cliente. Obviamente la huella digital, un URC que se puede identificar fácilmente con un instrumento que le llamamos Pipe Tracer, nos permite identificar un tubo con el solo contacto digital. Y todas las propiedades del tubo las podemos reconocer. Esto nos facilitó mucho la logística interna y la logística con el cliente. Ahora, el otro elemento fundamental es que hay datos que el cliente necesita para operar. Y uno de los datos principales que necesitaba el cliente era la longitud del tubo. Sin la longitud del tubo, el petrolero necesita tener una dotación específica de gente en el yacimiento para medir el tubo, además de pasar el drift y cambiar la grasa. Nosotros logramos con este mecanismo, más un mecanismo sencillo de pasar el drift cuando el tubo se está poniendo en vertical para hacer el running en forma simultánea, hemos logrado sacar el crew que tenía el petrolero en el yard cerca del rig. Esto no solo es un ahorro de costo para el cliente, sino que es un tema importante por temas de seguridad y por temas de disponibilidad de recursos. Imagínense, en esta explotación, en este incremento de actividad petrolera alta que hay hoy en Estados Unidos, es una ventaja enorme para ellos. Entonces, esto que les comentaba es lo que nosotros denominamos Pipe Tracer. También forma parte de nuestro paquete digital y la oportunidad que le damos al cliente de usarlo para hacer también su inventory management y para poder tener en forma instantánea la longitud del tubo, que es fundamental para ellos. Otro ejemplo interesante que tenemos es el iRun. Hoy cada rig automático, sobre todo las operaciones de shales de Estados Unidos, tienen visualización en tiempo real de la operación de bajada del tubo en el rig. Esta visualización es fundamental para entender si van a llegar a la profundidad final que requieren para poder extraer el petróleo o el gas. Imagínense que hay tuberías que llegan a 12 kilómetros en horizontal y tienen que llegar a esos 12 kilómetros empujando tubos a través de la perforación que se hizo previamente.
muchos de los problemas que tenían en estas operaciones límites era justamente la capacidad que tenía la tubería de poder rotar y poder seguir siendo empujada con esa distancia que tenían que recorrer. Mediante la posibilidad de poder acceder a través de la nube a todos los datos online de los pozos en Estados Unidos, nosotros podemos identificar a dónde se puede estar generando una tensión que la tubería no puede resistir, a dónde hay que circular, hacer rotar a toda la tubería para poder pasar por lugares difíciles, y básicamente podemos justificar diseños de roscas o diseños de producto, aceros, especiales que logran pasar por esas condiciones. Esto es una herramienta vital y que hoy le está dando información en tiempo real a nuestros clientes para poder operar en forma mejor. Es la identificación no solo, de nuevo, de cómo mejoramos nuestro proceso, sino cómo podemos mejorar el proceso de nuestros clientes y podemos ser parte de esos 150 billones de dólares que decíamos, en los cuales hay valor por lo digital en sí y no solo por el producto. En la parte de innovación de procesos tenemos muchas aplicaciones y desarrollos que estamos haciendo, pero yo quería simplemente marcarles una iniciativa que hemos tomado en los últimos 2 años, que el mercado se está moviendo hacia ahí, a esa dirección, y nos parecía interesante para compartir. El tema de Citizen Development. El desarrollo de ciudadanos digitales, que el empleado en la empresa no solo vea al IT o automación como el constructor de una solución digital, sino que todos se sientan parte de una transformación digital, que todos puedan tener acceso a herramientas en las cuales miran su propio contexto, miran su propia burocracia, sus propias limitaciones o complejidades en la operación y tienen la capacidad de resolver los problemas con estas aplicaciones. Esto que en algún punto y en el pasado en muchas empresas se ha discutido como el shadow IT, gente que trata de resolver las cosas que el IT no le resuelve, que podíamos verlo como una amenaza para el IT o como un conflicto con el IT, lo vimos como una oportunidad de desarrollo, como una oportunidad de acelerar algunos procesos de transformación y como una gran oportunidad para el desarrollo de nuestra gente y para que se sientan parte y para que entiendan la complejidad que es implementar un proyecto, cuáles son los límites, cuáles son las relaciones, cómo se entiende un proceso, que muchas veces nos cuesta desde el IT que los usuarios entiendan de procesos y entiendan los vínculos y las relaciones. Entonces nosotros lo que hicimos fue habilitar este programa en el cual nosotros los capacitamos en herramientas de RPA, de robótica administrativa o en Power Apps o en Power Automate de Microsoft que gestionan procesos o workflows, y de esta forma ellos se sienten dueños de un proceso, dueños de su propia mejora y pueden implementar cosas que en el pasado pensaban que eran solo el IT. Desde el IT los acompañamos y además nos aseguramos que lo que desarrollan es compatible con toda nuestra arquitectura de sistemas y de datos y que no están haciendo un conflicto cuando proponen una solución. Por último, en lo que es el área de infraestructura, nosotros trabajamos, di un par de ejemplos en el área industrial, donde desarrollamos la nube, lo que es tracking, pero básicamente nos pusimos en el desafío. Nosotros obviamente no somos una ñuco, no venimos del mundo del retail o del mundo que viene agredido por
por las nuevas compañías y nos fuimos nativos en el cloud. Entonces, el gran desafío que teníamos, dado que además tenemos todas nuestras facilities industriales on-premise, básicamente con servidores físicos en on-premise en nuestras plantas, cómo hacer para llegar a esta transformación y cómo hacer para encontrar el valor en esta transformación. Este es un ejemplo de las capabilities, de los pros y cons, pero básicamente lo que nosotros estamos viendo es la agilidad, la versatilidad, la posibilidad de empezar de chico y después agrandar, después de crecer, la oportunidad que nos da de focalizar el IT a temas de desarrollo de soluciones y no a trabajar tanto en infraestructura. Cuando uno ve las organizaciones como la nuestra, más de la mitad de la gente hoy está trabajando en infraestructura. Obviamente estamos empezando en el camino, estamos logrando además una velocidad de desarrollo mucho mayor, una posibilidad de aprovechar información o datos de distintas aplicaciones que antes convivían en distintos hilos de aplicaciones. Es decir, bueno, con microservicios las integramos mucho más fáciles y los productos salen mucho más rápido y se pueden globalizar más rápido. Obviamente hay un costo que hay que controlar, hay un costo de run que es mayor inicialmente, que hay que optimizar, pero nos dimos cuenta y por eso hicimos una alianza estratégica con Microsoft para ayudarnos en este camino. Nos dimos cuenta que es el camino a recorrer. Obviamente la parte on-premise vinculada a las operaciones, que además con la ciberseguridad industrial estamos llevando los data centers de IT a automación dentro de una misma umbrella, en el mismo sitio físico, nos limitan a expandir todo la nube. Nunca vamos a ser 100% nube. Pero estamos encontrando una potencialidad en la escalabilidad y en la velocidad para las aplicaciones que necesitamos, tanto de administración, de supply chain, comerciales y demás, de ir hacia la nube de muchísimo peso. Y esto lo quería también compartir con ustedes. Creo que estamos con la presentación. No sé si estamos bien con el tiempo, pero... Yo empezaría, digamos, haría una pregunta, Ale, para que le comentes a la audiencia desde tu posición. ¿Qué resistencias encontraste en la organización cuando empezamos con este plan? Digamos, cuando era todo new, en una organización grande como varias de las que han presentado acá. ¿Qué resistencias encontramos en decir, vamos por este camino? Resistencias muchas. Obviamente en el tema de transformación digital ha habido mucha propaganda, promoción y muchos proveedores dando las ventajas de la transformación digital, pero cambiar la cultura, ordenar las ideas, obviamente tener la voluntad de invertir, porque para una transformación digital hay que invertir. Cuando los resultados no son claros naturalmente a la vista, hay un propósito, pero hay que llegar a convencer a todos los participantes de este propósito. Es un proceso grande. También me ha pasado dentro del mismo equipo del IT convencerlos a una migración de infraestructura, una migración a la nube. Gente que más de 20 años ha trabajado de una forma determinada, llevarlos al cambio, llevarlos a la agilidad, llevarlos a trabajar en forma distinta, salir del waterfall y ir a la agilidad, poner al cliente en el centro de lo que queremos hacer, es todo un cambio cultural enorme. Pero la clave principal, siempre lo digo, está en la confianza. Si el CEO no confía en la potencialidad y en darle las herramientas al IT o al negocio
para una transformación digital, esto no va a pasar. Y dicho eso, ¿cómo observás a la gente de tu equipo 3 años después de haber empezado a hacer este plan de transformación digital? Bueno, no, ahora obviamente es un proceso, los encuentro muy motivados, ya con una visión compartida de dónde queremos ir, dónde queremos llegar y con algunos resultados que muestran que estamos en el camino correcto. En este proceso también hemos perdido gente en el camino, gente con aspiraciones de rapidez, con un mercado que está muy volátil y hay mucha gente que escucha y que quiere volar hacia otras iniciativas. Y muchos de ellos han vuelto porque se han dado cuenta que la sustentabilidad de los procesos de transformación es lo que garantiza la continuidad de esta dinámica, digamos, ¿no? Digamos, como proveedor, hoy Tenaris es líder mundial. La crisis, en algún momento tenemos una competencia, hoy somos líderes mundiales indiscutidos por la resiliencia que ha tenido la empresa, en parte por estas iniciativas, pero estos últimos años han sido muy fuertes en esta visión, además de compromiso con la industria de seguir innovando y seguir dando soluciones hacia los clientes. Desde la visión de monetizar, siempre está la duda de decir, bueno, vos haces un negocio en el cual le agregás valor a tu producto o estás haciendo un producto alternativo. Nosotros identificamos en esto que es el RIC Direct, incluso todo nuestro servicio de Just in Time al cliente, lo incorporamos al valor del producto. Decimos, no hacemos la cuenta fina, bueno, te hago un servicio, te cobro tanto por el servicio y tanto por el tubo. Terminamos fusionando los dos conceptos. En lo que es servicio específico como el iRun, que le permite un monitoreo en real time y una recomendación en real time de lo que tiene que hacer en la corrida del tubo, ahí estamos monetizando el servicio, 100%. Bueno, gracias.